11 de la noche del 1 de octubre de 2020. En la comuna de Vitacura se produce una brutal golpiza. Y le empiezan a pegar, pero así, a pegar. La víctima, un reconocido empresario gastronómico. Recibí copas y golpes de un lado y copas y golpes del otro lado. Los responsables, los dos jóvenes que aparecen aquí caminando tranquilamente en las cámaras de seguridad. Es difícil entender cuando alguien está dispuesto a tratar de matar a otra persona. Una historia de poder e influencia, de prestigio y reputación. En el próximo reportaje de Mega Investiga le contaremos en qué terminó esta batalla judicial y el nuevo escándalo por la filtración de la ficha médica de la víctima. El lugar donde hay que investigar es precisamente la clínica alemana, porque desde ahí sale la información. En estas imágenes se ve a Bulnes en compañía de otro sujeto caminando muy cerca del lugar donde protagonizaría una brutal golpiza. Las lesiones que sufrió Max Raide son evidentes a 13 días de la brutal golpiza que recibió a media cuadra de su restobar El Europeo en Vitacura. Ya han transcurrido casi 2 años de aquel ataque y las huellas de los golpes en Max permanecen. En su ojo izquierdo perdió el 70% de visión. Así cubrió la prensa la golpiza sufrida por el empresario Maximiliano Raide el 1 de octubre de 2020. La víctima de la brutal golpiza hoy rompe su silencio para hacer una nueva denuncia. Bueno, después de muchos años que no hablaba, voy a hablar acá con usted, efectivamente. Pero antes de conocer la nueva denuncia vinculada a la golpiza, retrocedamos al origen de este escándalo, 4 años antes, en plena calle Alonso de Córdoba. Veníamos saliendo del restaurante cuando me doy cuenta que una de estas dos personas que venía con una copa en la mano detrás de nosotras nos empieza a seguir acosándonos. El relato de los testigos, cuyos nombres fueron cambiados para proteger su identidad, inicia cuando 2 mujeres salen del restaurante Jardín Secreto y caminan hacia su auto para irse a sus casas. Nos empezaron como a seguir, a decir... oye, vamos a un after, como a seguir hablando, y en un minuto como que me tiran el pelo y ahí la llega, me agarra del brazo y me dice vamos rápido, porque nos dio como un poco susto. A esa hora, Max Raide transitaba en su auto y fue testigo de esa escena que relata Andrea. Esa fue la imagen que fue la razón por la cual decidí parar el auto, para evitar que la siguieran acosando, que me di cuenta que ella estaba en una situación bastante más que incómoda. El empresario asegura que le dijo a los 2 jóvenes que dejaran de molestar a las mujeres, que devolvieran las copas y que se fueran a sus casas, pero que la reacción de Alfonso Bulnes y Enrique Searle fue violenta. Yo lo que veo es que uno le abre la puerta del piloto y le rompe así la copa en la cara. Pero fue muy impactante. Y llega el otro, se sube por el otro lado y le empiezan a pegar. Pero así, a pegar. Yo estaba en shock, nunca había visto ese nivel de violencia. Estaba en el auto con cinturón de seguridad. Solamente recibí copas y golpes de un lado y copas y golpes del otro lado, y eso finalmente es la razón por la cual terminé perdiendo la visión del ojo izquierdo. Ricardo, un estacionador que estaba por terminar su turno, fue clave para detener la golpiza. Yo me acerco al joven que estaba agrediendo por el lado del chofer y como que lo pesco y lo tiro para allá, y donde me vio él corrió hacia la vereda. De ahí luego yo me voy a dar la vuelta por delante del vehículo y el otro caballero que estaba adentro del vehículo golpeándolo me ve y también salió corriendo hacia él. Las imágenes de las cámaras de seguridad de ese día permiten observar los minutos siguientes a la golpiza, cuando empezó a llegar la ayuda. El empresario aparece en esos registros colocando hielo sobre su ojo herido y mirando a su alrededor, como buscando a sus agresores. Otros videos de ese 1 de octubre muestran a los 2 jóvenes retirándose tranquilamente de la escena, algo que llama la atención, siendo que acababan de protagonizar una brutal golpiza. Es difícil entender cuando alguien está dispuesto a tratar de matar a otra persona. Pero ellos, en el fondo, si no hubieran evitado, las personas que se involucraron y que lograron parar la golpiza,
no me cabe ni una duda que finalmente eso hubiera ocurrido por los antecedentes que él tenía. Los antecedentes a los que se refiere Raides son los de Alfonso Bulnes, quien registra querellas en el Poder Judicial al menos desde el 2012. El 20 de abril de ese año, otro joven se querelló en contra de Bulnes tras quedar con una fractura nasal y un TEC cerrado por un golpe recibido luego de una fiesta universitaria. La causa se suspendió condicionalmente tras el pago de 400.000 pesos al afectado y, cumplido el plazo, se decretó el sobreseimiento. Aunque el peor registro de Bulnes vendría 5 años después. Mayo de 2017 y José Alfonso Bulnes, hermano del ex subsecretario de Bienes Nacionales en el primer gobierno de Sebastián Piñera, protagonizaba un fatal accidente en Lo Barnechea. Se le condenó a 3 años de libertad vigilada por conducir en estado de ebriedad y provocar la muerte de otra persona. Entrado el 2023, ya en el juicio por la golpiza, los testigos denunciaron intervenciones extrañas de terceros, aparentemente cercanos a los victimarios. Hubo al menos 3 testigos, las 2 mujeres que fueron seguidas por los imputados, quienes declararon acercamientos de parte de familiares de uno de los imputados y un estacionador. Sí, es que mis compañeros de trabajo me dijeron que me andaban buscando, que me decían que necesitaban hablar con Calcurito, porque así me dicen algo, que necesitaban hablar con Calcurito porque le convenía, que querían llegar a un arreglo por el problema. Otra testigo del caso dice con nerviosismo que recibió llamadas cuando se supo que iba a prestar declaración judicial. Bueno, hay amigos cercanos, ¿Amigos familiares. de quién? ¿Y familiares de quién? De los dos que están, de las 2 personas que están acá. ¿Que están acá dónde? Que están en el fondo como victimarios. El tribunal definió que ambos fueron coautores del delito de lesiones graves. Alfonso Bulnes fue condenado a 2 años de presidio menor en su grado medio, pero la pena se tuvo por cumplida por el tiempo que estuvo privado de libertad. Mientras que a Enrique Searle se le condenó a 600 días de presidio, pero esto se sustituyó por la pena de remisión condicional. Pero el caso no terminó ahí. 2 hechos del proceso, catalogados como filtración por la parte querellante, hoy abrieron una nueva investigación de Fiscalía. Lamentablemente pasaron situaciones graves, se incumplieron todos los protocolos, o sea, el derecho a la confidencialidad no existe. La primera filtración habría ocurrido en febrero del 2021, cuando tras una solicitud acotada de la Fiscalía, la clínica alemana envió al Ministerio Público 10 años de historial médico de Maximiliano Raide. Pero particularmente se pide desde el 1 de octubre del año 2020 en adelante. Y lo que llega en febrero del año 2021 es desde antes del 1 de octubre de 2020, o sea, toda la ficha clínica de la víctima. ¿Y ustedes no habían solicitado toda esa información hacia atrás? No, es que no era relevante, no estaba solicitada, no formaba parte del requerimiento. Tras la consulta de Mega Investiga, desde la clínica alemana respondieron que la equivocación se produjo luego de un segundo requerimiento de Fiscalía y que están colaborando con las investigaciones en curso. Por un error involuntario, en la segunda oportunidad se adjuntaron antecedentes que abarcaban un periodo más extenso del solicitado. Tras recepcionarlos, la Fiscalía Metropolitana Oriente incorporó esta información en la carpeta investigativa, a la que tuvieron acceso los intervinientes. Que era la persona que tenía la responsabilidad finalmente de resguardar los datos, según ellos, en un error involuntario, que es muy extraño que un error involuntario se filtre en 10 años del historial de 2 personas, mi caso y la de mi señora. La segunda arista de esta nueva causa cuestiona a Leonardo Battaglia, abogado del estudio que representó a los 2 imputados de la golpiza. Fue filtrada por la propia defensa una parte de la ficha, ¿ya?, en que ponía en seria duda el origen de la lesión ocular del señor Raide. En el juicio, la defensa de los agresores presentó 2 análisis externos del oftalmólogo Santiago Ibáñez. El segundo de ellos fue un peritaje que tuvo a la vista antecedentes de la víctima previos a la golpiza. Había tenido en el fondo el problema de la visión meses anterior a esto y después se mostró que no tenía nada que ver, que eso era causa por un tema de estrés, de trabajo, que eso te hace perder la visión.
Esa atención médica de Rayde, ocurrida 4 meses antes de la golpiza, fue incluida como anexo en el informe pericial del doctor Ibáñez, en el cual planteó que no existen elementos que expliquen la pérdida de visión. La prueba pericial rendida por la Fiscalía demostró que este antecedente no tenía relación alguna con las lesiones ocasionadas por la agresión sufrida por la víctima. El abogado Battaglia declaró haber expuesto al médico antecedentes de la ficha para el peritaje formal, pero descartó haber pedido la primera opinión médica. No recuerdo haber visitado al señor Ibáñez con motivo de solicitar la opinión médica. Estoy casi seguro de que dicho documento me fue proporcionado por uno de nuestros representados. No recuerdo si fue directamente por ellos o a través de alguno de sus familiares. El doctor Ibáñez, en tanto, declara que en ambas ocasiones fue el abogado quien le entregó los antecedentes. Debo ser categórico en indicar que la persona que me proporcionó todos los antecedentes de los cuales emití una opinión médica preliminar y luego el citado informe pericial médico fue precisamente Leonardo Battaglia, quien llegó a mi oficina por recomendación de la familia Bulnes. Hoy resulta una prioridad determinar si es que el peritaje fue elaborado en base a la ficha médica de Max Rayde, que supuestamente nunca debió ser entregada por la clínica alemana, o fue producto de otra filtración. Pudimos ver a partir de las mismas declaraciones de testigos de la defensa de que efectivamente podría haber habido otra filtración previa porque el médico que informa con parte de esta ficha informa en fechas que son previas a esta filtración de la clínica alemana. Hoy el Ministerio Público busca trazar la información que salió desde el centro médico para determinar si hubo accesos irregulares. El lugar donde hay que investigar es precisamente la clínica alemana porque desde ahí sale la información. ¿Y se han hecho diligencias en la clínica alemana? Bueno, eso también ya entiendo que es de conocimiento de la misma clínica porque se hizo una diligencia intrusiva en el mes de julio del año 2024. Las pericias realizadas arrojan que el médico Jorge Pilasi accedió a la ficha el 18 de octubre de 2020, en una fecha en que no atendió a Max Rayde y tan solo 2 días antes de que la defensa ingresara la primera opinión médica. Bueno, no me voy a pronunciar respecto a ese detalle, pero las personas que se advierte que habrían tenido este acceso indebido, ya sea o a los sistemas informáticos donde está la ficha o posteriormente en la difusión de esa información privada, porque por ley es una información privada, son imputados y son materia de investigación. Los graves hechos terminaron abriendo además una causa civil contra la clínica alemana y su abogado asesor, que está próxima a su desenlace, mientras el Ministerio Público y los querellantes avanzan en paralelo para establecer eventuales responsabilidades penales. El legislador y nuestro ordenamiento jurídico por algo ha establecido estas protecciones, porque la información médica de una persona es una información muy sensible. Esto es igual de grave cuando se habla de un delito, por ejemplo, por corrupción o por colusión, que es lo que llevó a crear la ley de cuello y corbata, y que hoy día las sanciones son penales y la gente se da presa. Bueno, aquí debería ser exactamente igual. O sea, si filtra una ficha médica de la persona que sea, los responsables finalmente son condenados y se tienen que ir presos. Una investigación abierta que apunta a reputados abogados, a familias de élite y a una de las clínicas de mayor prestigio del país, donde deberá determinarse si el acceso a los registros clínicos personales se debieron a un error, una negligencia o una filtración que buscaba desvirtuar la versión de la víctima de una brutal golpiza.